bestia demoníaca se convierte en una linda niña gospel 1. Descenso demoníaco, capítulo 29, por Kouji 17. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Kouji 17, para más historias. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña. Capítulo 25. Solo 7 capítulos más quedan, gente. Dicho eso, aquí es el principio del fin, el final por ahora de todos modos. Tokio. Puff en tercera persona. Mirko y Midnight despertaron a todos temprano hoy porque necesitaban asegurarse de que todos estuvieran preparados para el duro día que les esperaba si el plan fallaba. Sin embargo, si todo sale bien, solo tendrán que dar algunas rondas en el ring para quemar algunas de esas calorías adicionales. Mientras preparaban el desayuno, notaron que Izuku bajaba a la cocina sosteniendo al robot del tamaño de un bebé que se parecía a la forma del demonio Maple. Entonces, ¿cómo está mi nieta hoy?, dijo Mirko riéndose de la expresión inexpresiva de Izuku antes de suspirar. Escucharlo llamar a su abuela antes de que pudiera negarlo fue algo lindo, a su manera extraña. Quiero decir, ¿cuántas madres pueden decir que su primer nieto fue un bebé robot demonio que su hijo creó probablemente por accidente debido a que su erección lo distraía? Pensó para sí misma preguntándose en el fondo de su mente cómo habría reaccionado su verdadera madre ante tal cosa. Inko, que en realidad estaba viendo esto, si todos, excepto Maple, pudieran verla, sabrían que actualmente estaba llorando de alegría mientras su hijo crecía y se convertía en un hombre. Naturalmente, cuando Maple levantó un pañuelo para ofrecérselo a Inko, todos pensaron que todavía estaba medio dormida y le dijeron que se diera prisa y comiera. ¡Uah! Puff en tercera persona. A pesar de la extraña sensación que la mayoría de los profesores estaban emitiendo, las lecciones se desarrollaban con normalidad, y Ibara intentó hoy ejercitar el demonio de Maple Sul antes del salón de clases como de costumbre. Hoy su fracaso terminó cuando el usuario de pelo de enredadera creía que era el resultado de que Maple ignorara su oración y la desconectara. Obviamente, un exorcismo para aquellos con mentes más sanas no resolvería el problema de una peculiaridad difícil de controlar. Aunque eso no detuvo a algunos de sus compañeros de clase, principalmente Kaminari y Mina, presionándola en broma para que no se rindiera, lo que Ibara tomó como un verdadero elogio. A lo largo del día, cada vez que Maple se distraía, los profesores se aseguraban de que bebiera suficiente sangre por alguna razón. Present Mick, también a pesar de su habitual energía desbordante, estaba un poco aburrido hoy, claramente obligándose a emocionarse aquí y allá. Sin embargo, esto no fue lo único que preocupaba a los docentes actuales. Midnight solo hizo una broma sexual a los estudiantes cada 10 minutos, en lugar de lo habitual cada 3 minutos. Aunque Nineta fue la única realmente decepcionada, los demás estaban más preocupados si algo importante hubiera sucedido entre el personal docente. Ectoplasm estaba más en sus casos cuando cometían errores de lo que solía estar, y eso era decir algo ya que la semana pasada literalmente escupió un clon a Kaminari por silbar en medio de la clase. Afortunadamente, Cementos era el mismo de siempre, lo que dio a los estudiantes una sensación de alivio a pesar del comportamiento de los otros profesores. Cuando llegó el almuerzo, la clase se dividió en pequeños grupos, y Izuku se unió al grupo de compañeros de clase de su hermana. Hola, ustedes dos, parece que hoy van a comer un almuerzo ligero, Maple. Dijo Izuku dejando a un lado su plato y el de Mei ya que ella llevaba a Elizabeth. Hola. Parece que hoy otra vez a comer con mis cuñadas. Mei gritó como siempre, atrayendo sus miradas. Elizabeth llamó a sus tías feliz de volver a verlas después de esta mañana. Izuku parecía un poco más que un poco avergonzado por decirlo menos, pero se estaba acostumbrando a la atención que recibía con Mei. Mi nombre es Izuku y ella es Mei Natsume, es un placer conocerlos a todos. Dijo extendiendo un rápido apretón de manos a todos. Maple, que tenía 4 bandejas de comida con ella hoy, dejó de comerlas simultáneamente para responder a la familia de 3 sentados ahora frente a ella. Oh, sí, después del gran desayuno que tuvimos hoy, no quiero comer en exceso antes del entrenamiento de rescate de hoy. Dijo Maple sonriendo pensando en lo divertido que iba a ser. La razón por la que sonreía como de costumbre era que, a diferencia de Miko e Izuku, se había olvidado del plan y estaba tan a oscuras como sus compañeros de clase. ¿Entonces este es tu hermano pequeño? Pero parece tener la misma edad que, ¿son ustedes dos mayores que el resto de nosotros? Momo exclamó la segunda mitad sin darse cuenta hasta ahora. Solo tienen un año más de edad. Izuku dijo suspirando, ya que generalmente lo confundían con el hermano mayor de los 3 en público.
Bueno, cuando Maple no se transformó de todos modos, cuando se transformó la mayoría de la gente pensó que era la mayor simplemente debido a su tamaño. Ah, entonces es así. Ochako dijo que no estaba tan sorprendido ya que solo había un año de diferencia. Luego, su atención se centró en el pequeño robot parecido a un lagarto con un mono de tamaño infantil que actualmente estaba sentado en el regazo de Izuku. ¿Entonces es un niño real con un traje de robot o un robot con IA infantil? Ochako preguntó señalando a Elizabeth quien estaba aplaudiendo ante las caras divertidas que Maple y Miko estaban haciendo. ¿Oh Isabel? Mei preguntó entre cucharadas llenas de su curry, recibiendo un asentimiento de Ochako. Bueno, me senté en el regazo de Izuku y algo rígido me estuvo sacando de su bolsillo durante aproximadamente la hora que estuve sentado en su regazo. Pero por alguna razón hizo que mi estómago se sintiera cálido y mareado, pero en el buen sentido. En cualquier caso, así es como creamos a Elizabeth. Mei dijo sin darse cuenta de que no solo no respondió a su pregunta sino que dijo algo completamente escandaloso. Todas las chicas se sorprendieron, por decirlo menos, al escuchar su descripción de ese día, con la cara de Izuku palpando su característica franqueza. La cara de Mina se había puesto casi completamente morada por lo que se dijo, lo que la hacía parecerse a una uva. Ochako y Momo eran rosados como el mochi de fresa favorito de Ochako. Hiro era un desastre tartamudo ya que no podía encontrar las palabras para responder a una declaración pública tan obscena. Actualmente, Reina se estaba rompiendo el estómago junto a Himiko, quienes estaban tratando de recuperar el aire que tanto necesitaban en sus pulmones. Maple, sin embargo, no entendió que estaba tan equivocado con lo que Mei acababa de decirles a todos sobre hacer a Elizabeth, ya que parecía exacto de lo que sucedió en el laboratorio, según Izuku. Sin embargo, su sorpresa se convirtió en ira cuando Hiro los llevó a acusar a Izuku de aprovecharse de ella, entre otros apodos nuevos poco decentes para él. Por suerte para él, Himiko y Maple los calmaron y les explicaron lo que realmente sucedió y cómo Elizabeth era extremadamente humana como la IA. Sin embargo, esto no detuvo un nuevo rumor de que el hijo de Ninig tenía una peculiaridad que provocaba que mujeres que no estaban relacionadas con él quedaran embarazadas. Aunque considerando su malentendido de la extraña frase de Mei, los rumores podrían haber resultado mucho peores para Izuku. Durante el espacio entre el resto del almuerzo y el momento en que se cambiaron y se pusieron sus disfraces de héroe, le explicaron ciertas cosas a la inventora de cabello rosado. Cosas que su madre debería haberle explicado antes, pero estaban más que felices de hacerlo por la inventora pelirrosa. _Usj. Puff en tercera persona. Cuando todos subieron al autobús, Olmig llegó convenientemente al frente de la escuela, así que cuando el autobús partió, les gritó para que lo dejaran subir. Con esto, el autobús continuó según lo previsto hasta el conjunto de simulación imprevista o USG para abreviar, donde 13 personas solas con una cantidad considerable de equipo de captura oculto. Al abrir las puertas y entrar, de repente se cerraron de golpe cuando los sistemas se bloquearon. ¿Cómo están haciendo esto? Olmig gritó confundido porque había pensado que los sistemas WA eran imposibles de piratear. Snipe preparó sus armas, pero no se atrevió a disparar todavía porque no tenía una línea de visión lo suficientemente clara debido a que sus ojos aún se estaban adaptando a las luces intermitentes. Interrumpir las señales de salida es una cosa, pero piratear los sistemas para activar el modo de bloqueo es completamente diferente. Pensó dándole a Olmig una desafortunada sacudida con la cabeza, indicando que no tenía idea de cómo hicieron esto. Abajo, en la plaza, se extendía una niebla humeante de color negro violáceo y poco más de 200 villanos salían. Junto a ellos había 4 individuos, uno de ellos que parecía ser el segundo al mando era el individuo que hizo la niebla transportadora mientras se unía a él para llenarle una especie de uniforme de barman. Había otros 2 con cerebros expuestos y cicatrices que tenían fuertes mutaciones, uno era de piel negra con rasgos de pájaro mientras que el otro era de color verde oscuro con rasgos de reptil. Finalmente el último y el que parecía ser el líder, era un hombre delgado y de piel pálida. Sus labios estaban agrietados y desiguales, un pequeño lunar en el lado derecho debajo, con cicatrices visibles en el ojo derecho y debajo del labio. Su cabello era una desordenada mata de cabello azul grisáceo que variaba en longitudes, los mechones más largos llegaban hasta sus hombros. Saludos héroes, yo, Tomura Shigaraki, junto con Kurohiri, somos solo 2 de los líderes de la Liga de Villanos. Dijo el peliazul estirando los brazos en una especie de gran gesto. Esto puso nerviosos a los de tercer año, quienes pensaron que estaban listos para cualquier cosa cuando vieron a los 2 villanos horriblemente desfigurados que aparentemente tampoco eran líderes.
Nuestra otra mitad se asegurará de visitar a sus alumnos de primer año, ya que no queremos que se sientan excluidos de nuestra gran revelación. Shigaraki dijo, haciéndoles darse cuenta de que este no era un ataque de 2 frentes, sino que en realidad era un ataque de 3 frentes. Tampoco ayudó que Shigaraki trajera a Lausch en su mayoría villanos de rango C con solo unos pocos de rango B y A para sus peculiaridades como señales de interferencia, por ejemplo. Ectoplasm, siendo pragmático como de costumbre, ya comenzó a hacer clones sabiendo que All Might y Aizawa se apresurarían a necesitar respaldo. Afortunadamente, había un interruptor de apagado de emergencia en un panel al otro lado de la cúpula, justo más allá de la salida trasera de las ruinas. Ojalá Mirio pueda llegar a él para que podamos devolver All Might a todos en el campus tan pronto como sometamos a todos estos villanos. Pensó en tratar de calcular cuánto tiempo tomaría someter a todos estos villanos. Mierda, no me quedará suficiente sangre después de esto para ayudar en el campus. Black King dijo que a veces deseaba que, en lugar de poder sobrevivir con menos sangre que una persona normal, su cuerpo simplemente generara más sangre más rápido. Mientras esto sucedía, Trace intentaba acceder al apagado de emergencia a través de la mini computadora de su traje, a pesar de la interferencia. Sin embargo, el hecho de que no pudiera enviar una señal de emergencia a la escuela significó que la interferencia probablemente apenas cubriera el área de Lausch. Dado que su traje tenía un alcance normalmente bajo, pero lo compensaba siendo lo suficientemente fuerte como para superar la mayoría de los bloqueadores de señales, este era bastante poderoso y casi garantizado que estaba basado en peculiaridades. Entonces, si pudieran abrir las puertas o eliminar al usuario peculiar que las bloquea, podrían conectarse a la escuela y descubrir qué estaba sucediendo allí. Sin embargo, Aizawa, a pesar de verse completamente tranquilo, actualmente estaba enloqueciendo dentro de su cabeza ya que su clase estaba allí de regreso. Luego, después de darse cuenta de que Maple todavía estaba en el campus, hizo una lista de verificación mental de quien todavía estaba en la UA y llegó a una conclusión sorprendente. Que si ella se salía de control debido al ataque entonces nadie en la UA podría detenerla. ¿Es ese su verdadero plan con este ataque? Se preguntó mientras consideraba el hecho de que al descubrir su plan se llevaron a sus mejores luchadores junto con él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaban jugando con ellos como una especie de marioneta desde el principio. Todo podría. Aizawa le gritó a su compañero héroe llamando su atención junto con la de todos los demás. La razón por la que encontramos a los criminales y descubrimos su plan fue que eso era lo que querían. Su verdadero objetivo probablemente sea que Maple regrese al campus. Dijo haciendo que muchos, incluido All Might, palidecieran un poco, ya que todos recordaban lo que sabían o escuchaban en algunos casos. La hija adoptiva de Mirko llamada Maple era el mismo usuario de peculiaridades que arrasó destruyendo un octavo de Mustafu en un instante la última vez. Si All Might era sereada allí para detenerla, quién sabe cuánto daño podría causar esta vez si pierde el control. Sabían que perder el control de su peculiaridad era probable que ocurriera con los de primer año, especialmente si dicho primer año se enfrentaba repentinamente a un ataque de un villano de la vida real como este. Shigaraki al escuchar esto se rió entre dientes antes de estallar en una risa maníaca que provocó que algunos de los de tercer año se congelaran a pesar de sus experiencias pasadas con villanos. Parece que eres más inteligente para ser un NPC de lo que pensábamos al principio. Tal vez Saji y yo deberíamos empezar a referirnos a ti como jugador. No importa, ella ha estado esperando con ansias su reencuentro con su amiga hambrienta. Dijo sonriendo bajo su máscara de mano. Esto resultó ser un error por 2 razones de su parte en este escenario donde ya había dicho basta. La primera fue la siguiente, esto terminó apuntando a una compañera llamada Sally que estaba liderando el asalto en el campus. Para su segundo error, esto indicaba por su tono al hablar de ella que ella era importante para él y, por lo tanto, posible influencia si la capturaban. Por todo poder, Black King, le millón. Ante esto, un pensamiento cruzó por sus mentes en este caso, ya que la noticia se había asimilado a ellos. Parece que una gran organización de villanos llegó hasta ella antes de que pudiéramos capturarla. Pensaron para sí mismos que lamentando que así fuera como terminarían capturándola. Sin embargo, los otros maestros no eran conscientes del significado y pensaban que su compañero era uno de los científicos que dirigía el laboratorio de peculiaridades en el que se encontró a Maple. Como resultado, no eran conscientes de cuán peor era la situación real, sin darse cuenta de que Maple podría terminar negándose a atacar a su amiga. Puff en tercera persona.
Nesu vio cómo la señal de la USG se bloqueó y se tranquilizó al ver que también iba el plan hasta el momento. Es cierto que para asegurarse de que los de tercer año estuvieran bien, tuvo que enviar a Olmig, Snipe, Ectoplasm, Blacking y Aracerea, para su disgusto de no poder supervisar su clase en ese momento, lo que dejó sus defensas bastante debilitadas. Afortunadamente, tenían a Sir Niuteye con sus dos compinches y a Gran Torino Akioi como respaldo adicional en caso de que se enviaran fuerzas adicionales para atacar a Wa directamente. Al enviarle un mensaje a Naomasa para que asaltara el bar, contempló la hermosa vista de todo el campus de la UA que se extendía ante él desde la ventana de su oficina, con el equipo SWAT de la policía en el bar. Puff en tercera persona. Naomasa, al recibir la señal de Nesu, le hizo saber al equipo que era hora de irrumpir en el lugar, después de confirmar algún ruido en el interior. Desafortunadamente, entre las paredes fuertemente aisladas y el aire acondicionado a todo trapo, les resultó difícil confirmar muchas cosas. Estos métodos les impedían leer las señales de calor en la barra o escuchar con precisión lo que había dentro. Esto significó que tuvieron que ir medio ciegos ya que el pequeño ruido que podían escuchar indicaba que había al menos 40 personas allí. Eso tenía sentido para un pequeño grupo de respaldo cuyo trabajo principal era vigilar la base para ver el regreso de las élites que participaron en la redada. A las 3, 1, 2 y 3. Naomasa les indicó que rompieran la puerta trasera, la puerta principal y el techo al mismo tiempo. Entrando como sea que vieron nada. No había gente ni siquiera una sola botella de alcohol, aunque había señales de que la gente estuvo almacenando alcohol aquí por un corto tiempo. 1 o 2 días fue el consenso entre los oficiales allí, aunque es cierto que no estaba del todo vacío ya que había una cosa. Había una grabadora conectada a 2 altavoces que reproducían en bucle el ruido de un bar muy lleno de gente. Esto es una trampa, sal de aquí y regresa a OA para respaldarlos. Naomasa gritó, sin embargo, ya era demasiado tarde. Comenzaron a recibir informes de villanos con peculiaridades de mutación horribles similares que arrasaban matando gente. Normalmente esto no sería un gran problema, ya que la policía y los héroes de las zonas podrían trabajar juntos si fuera necesario para solucionar el problema. Desafortunadamente debido a lo repentino del plan y a no querer realizar ningún movimiento sospechoso hacia el enemigo. Habían reorganizado todos los turnos de oficiales en esta mitad de Mustafú para reunir la mano de obra adicional que necesitaban para realizar esta operación. Como tal, los oficiales locales estaban demasiado presionados para ayudar a los héroes a lidiar con los villanos demasiado poderosos, de los cuales solo 4 en total eran amenazas de rango S. Esto significaba que los héroes estaban siendo rechazados y los oficiales de servicio en el área no podían ayudarlos a mantener la línea contra los villanos. Puff en tercera persona. De repente, Nesu recibió informes de 4 villanos con cerebros expuestos y fuertes mutaciones físicas a una distancia no muy lejana, pero lo suficientemente cerca como para que UA fuera la fuente de respaldo más cercana disponible. Esto obligó a Nesu a enviar a Sir Niuteye con sus 2 compinches para atacar a uno de ellos, Present Me para ir tras otro, y finalmente Grand Torino para ir tras otro. Cementos también fue enviado para ayudar a los civiles atrapados bajo un edificio destruido en uno de los lugares. Pero luego Ingenium informó que tenía dificultades y necesitaba más respaldo, lo que provocó que Mirko tuviera que ir a ayudarlo. Esto significaba que, sin el pequeño ejército de robots que tenían, los únicos luchadores que les quedaban eran Midnig, Hound-Dog, Power Loader y, si los necesitaban desesperadamente, Lunch Rush. De manera realista, la peculiaridad de Midnight era más adecuada para brindar apoyo que convertirla en una luchadora de primera línea, al menos cuando el fuego amigo era un problema. Luego vinieron Hound-Dog y Power Loader, quienes sí eran un luchador de primera línea, pero no tenían opciones de alcance para atacar a diferencia de Midnight. Es cierto que Power Loader podía excavar bajo tierra en busca de ataques sorpresa, pero en realidad no era un ataque a distancia más que una forma de lanzar un ataque encubierto al enemigo. Lunch Rush tenía las habilidades de lucha mínimas necesarias para un héroe, pero eran más adecuadas para rescatar personas. Lamentablemente, la suerte no estuvo de su lado hoy. De hecho, resultó ser un ataque de 3 frentes con otro portal abriéndose. De allí surgieron un poco más de 100 villanos, todos los cuales Nesu pudo reconocer como mínimo de rango A con algunos de rango S también. Esos villanos con el cerebro expuesto deben estar conectados a ellos, maldita sea. Nesu dijo maldiciendo inusualmente, afortunadamente los robots de seguridad de la UA los estaban reteniendo por ahora. Solo para estar seguro, Nesu envió los 15.0 que tenían a la vista y algunos también estaban aquí para repararlos.
Aunque todavía estaba gravemente dañado contra el que lucharon Himiko y los demás, todavía estaba en condiciones de funcionamiento en este momento. Dado que los villanos no tenían entrenamiento real, eso significaba que no serían eliminados de inmediato, pero aún así probablemente caerían antes que los demás. Evacué todas las clases, excepto los cursos de héroes de segundo y primer año, al refugio debajo del edificio principal. Nezu dijo incapaz de explicar completamente en este momento. Por mucho que le gustaría convocar una retirada completa fuera del campus a través del bosque, no tenía la fuerza humana para guiar a los estudiantes y mantener a raya a los villanos. Esto significaba que tenía que esconder a los estudiantes y esperar que pudieran resistir hasta que los demás regresaran de sus peleas. Y dile a Maple que beba tanta sangre como su estómago pueda contener sin que eso afecte su batalla. Le dijo a Midnight por teléfono después de llamarla cuando se detectaron los enemigos. Además, Power Loader, no me importa si están completamente probados o no, cualquier equipo de soporte que no esté garantizado que explote en alguien hecho por los estudiantes, también se distribuirá a los estudiantes del curso de héroe. Guarida de Afo. Puff en tercera persona. Sonriendo a su pantalla, el símbolo del mal estaba disfrutando de la vista de Nezu. A pesar de ser la criatura más inteligente de Japón, si no del mundo, no fue engañado por él, sino por una joven esclavizada por la locura. Bueno, Nezu, ¿cuántos estudiantes morirán y ayudarán a rellenar las filas de Minomu antes de que llegue la ayuda? All for One dijo riéndose para sí mismo mientras él y el Dr. Garaki ahora podían obtener algunas de las peculiaridades de segundo año que habían querido durante tanto tiempo. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña Gospel 1. Descenso demoníaco, capítulo 30, por Kouji 17. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Kouji 17, para más historias. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña. Capítulo 26. Ann. Iba a publicar un capítulo especial de Navidad, pero al darme cuenta de lo lloroso que era tras una inspección adicional, decidí eliminarlo este año. En su lugar, todos obtendrán un capítulo adicional. Puff en tercera persona. A través de los pasillos, el tercer y segundo año de los cursos de no héroes y de apoyo guiaban a los estudiantes hasta el búnker debajo de la escuela. Una vez que los primeros años fueran evacuados, el segundo y tercer año harían lo mismo. Esta vista fue una experiencia demoledora para Midnight ya que un ataque como este no había ocurrido desde, bueno, nunca. Incluso al principio, cuando se formó la UA y fue atacada varias veces por villanos como otras escuelas de héroes, ninguna estaba tan coordinada o cruel como esta. Después de tantos años, la UA se había mantenido como un pilar de fortaleza y esperanza para el público, convirtiéndose en la columna vertebral de la sociedad de héroes. Sin embargo, debido a las décadas de paz en las que podía criar a los estudiantes para que se convirtieran en héroes a un ritmo lento, se había debilitado. Y si Midnight hubiera sabido cuán unilaterales eran las peleas cercanas donde pidieron refuerzos, habría sabido que se había extendido a la mayoría de los héroes actuales. A diferencia de los héroes más antiguos anteriores a All Might, habían confiado en el símbolo de la paz para asustar a los villanos hasta llevarlos a un estado desorganizado manejable que ellos pudieran manejar. Afortunadamente para ellos, los héroes mayores que habían experimentado este nivel de peligro y peores estaban listos para manejar la batalla que tenían ante ellos hoy. Aún así, atacar a UA era como declarar la guerra a los héroes de todas partes. La respuesta del HPSC fue prueba de ello. Tan pronto como Nezu los contactó, dijeron que intentarían enviar de regreso lo antes posible. Pero como si hubiera sido planeado y llevado a cabo por el cerebro detrás de esto, los crímenes más pequeños y más fáciles de lidiar estaban surgiendo en todo el lado completamente opuesto de Mustafu retrasando el apoyo. All for One, ¿qué clase de monstruo eres? Midnight dijo con los dientes apretados, no le gustaba el hecho de que sus estudiantes tuvieran que luchar hasta la muerte y tan pronto en sus vidas. Medianoche volvió a sus sentidos cuando sintió que Oundog ponía una mano en su hombro dándole un pequeño apretón. Sé cómo te sientes, pero ahora mismo no existen los niños. Solo héroes y villanos, así que tengan fe en ellos, ya que por el momento ya no son nuestros estudiantes sino nuestros camaradas. Oundog dijo al verla relajarse un poco pareciendo calmarse ante sus palabras. A él tampoco le gustaba tratar a los estudiantes como soldados, pero no tenían otra opción ya que sus espaldas estaban contra la pared. Vamos, esta puede ser la última vez que podamos hablar con nuestros estudiantes.
Dijo que ella asintió con la cabeza a pesar de la sombría verdad que dijo y que nadie quería escuchar, pero sabía que debía ser reconocida antes de comenzar. De pie frente a los estudiantes tanto del curso de héroe como del de apoyo estaban Nesu, Minid, Hound Dog, Power Loader y Lance Rush. Mirando los rostros de los estudiantes, Nesu respiró hondo antes de comenzar su discurso. Sé que ninguno de ustedes esperaba luchar contra los villanos tan pronto y en cantidades tan grandes, de hecho, seré franco. Todos son mínimos de rango A con algunos villanos de rango S también. Dijo que al verlos a todos retroceder, ya que nunca antes se había oído hablar de tales cifras de criminales tan peligrosos. Entiendo por qué a algunos les gustaría huir, pero si intentamos evacuar a los estudiantes, el usuario de teletransportación que los trajo aquí simplemente los enviaría tras nosotros. Es por eso que les pido a ustedes, estudiantes héroes, y al curso de apoyo que siempre los ayuda con sus creaciones, que se mantengan firmes frente a los demás estudiantes no combativos. Tendremos a la clase de héroes de tercer año en el campus dividida en 19 grupos. A partir de ahí, 2 estudiantes de cada año debajo de ellos se unirán a ellos como líderes del equipo para equipos de 5. Un equipo será liderado por Lance Rush para ocupar un lugar para el 20º grupo que se formará. Los estudiantes del curso de apoyo deben asegurarse de que, después de entregar su equipo y explicarles cómo usarlo, regresarán con el resto de los estudiantes evacuados, donde se unirán y protegerán como última línea de defensa. Nesu dijo al verlo cuando entendieron lo que quería decir al final. Si no resistían hasta que llegaran refuerzos, bueno, los resultados de tal cosa eran obvios para todos. Después de todo, estos no eran ejercicios de combate que tenían en clase, era una pelea real. Para demostrar su argumento de que algunos no estaban preparados, Minoru Mineta abandonó voluntariamente el curso de héroes en el acto uniéndose a los otros estudiantes. Esto significaba que un equipo perdería a una persona, pero eso está bien en el gran esquema de las cosas, ya que él fue el único que abandonó. Lo que fue una agradable sorpresa en todo esto fue que Antasero de Educación General se ofreció como voluntario para ocupar su lugar a pesar de no haber tenido ni una sola lección de combate todavía. Sin embargo, con la moral tan baja que había actualmente entre los estudiantes, no podía rechazar al chico y bajarla más. Así que les pidió que se pusieran un uniforme de educación física y les pusieran encima el equipo de protección básico del curso de apoyo como disfraz de héroe temporal. Si sobrevive a esto, definitivamente se le permitirá ingresar al curso de héroe inmediatamente si sus nervios aún están intactos después de este desastre. Nesu pensó ver un futuro brillante para esta generación. Lamentablemente, uno de los de tercer año estuvo ausente debido a una cita médica hoy, pero Lance Rush, que desprecia estar más preparado para el rescate que para el combate, aún podría defenderse si fuera necesario. Sin embargo, su plan tuvo otro problema cuando el curso de apoyo dijo que podían ayudar mejor a los estudiantes héroes utilizando el equipo de apoyo de largo alcance. Así que ajustó sus planes para que él los dirigiera y tratara de garantizar su seguridad. Mustazu, con Sir Niuteye. Puff en tercera persona. Bubblegel estaba actualmente sacando a varios héroes ya caídos del camino de la pelea, ya que sus Biblias han demostrado ser inútiles contra el villano. Actualmente, su 100 pies superior estaba usando su peculiaridad para recoger trozos de escombros y usar sus brazos con los escombros como masas improvisadas para golpear al enemigo. Pero su piel gris metálica ni siquiera tenía un rasguño a pesar de haber sido golpeada por varias piezas grandes. Aunque los aturdieron por un momento, cuando se estrellaron contra su cerebro expuesto, poco importó. Como todos y cada uno de los daños que Sir Niuteye hizo con sus sellos explosivos, así como con sus sellos pesados, fueron curados instantáneamente por algún tipo de poderosa peculiaridad de regeneración. En cuanto a sus contraataques, sus brazos retrocederían sobre sí mismos como resortes antes de desatar un ataque poderoso y devastador. Entre los cráteres literales y los pedazos ensangrentados que alguna vez fueron las cabezas de algunos de los héroes muertos, estaba claro que no eran una broma. De hecho, si no pudieran decirlo mejor, este oponente fue creado específicamente para contrarrestar a cualquiera sin un poderoso ataque de largo alcance. Mantén tu posición, le envió un mensaje a Endeavor diciendo que necesitábamos su poder de fuego para lidiar con este villano. Una vez que llegue aquí podremos ir a ayudar a Mirko o Grande Torino dependiendo de quien necesite más ayuda. Sir Niuteye dijo con voz segura de sí mismo, dando a sus camaradas una sensación de alivio. Sin embargo, si supieran la confusión interna que pasaba por su cabeza, entonces habrían tenido mucha menos confianza.
Ayer intentó usar su don para ver qué pasaría en las próximas 24 horas, pero de alguna manera todo lo que vio fue nada. Le tomó varias horas intentar vislumbrar el futuro, incluso entonces no le dijeron prácticamente nada. All for One encontró alguna manera de bloquear mi peculiaridad. Pensó en esquivar por poco un ataque antes de volver a concentrarse en la pelea. Mustazu. Con Gran Torino. Puff en tercera persona. Cuando llegó allí y vio que todos esos héroes estaban siendo arrojados como muñecos de trapo, soltó un resoplido al verlo. Estos mocosos son demasiado blandos para ser héroes. Se dijo a sí mismo empujando a uno fuera del camino de una garra descendente que destrozó una viga de acero detrás de ellos como si fuera mantequilla. El villano, ninguna criatura sería más precisa en este caso, parado frente a él era bastante alto por decirlo menos, aunque fuera desgarbado. Tenía un tono de piel amarillo pálido con dos alas de murciélago, sus ojos tenían una mirada bastante muerta como si fuera una especie de cadáver andante y las garras eran la parte más peligrosa de la criatura. A pesar de que le dijeron que se fuera de aquí ya que un anciano como él les haría las cosas más difíciles, siguió adelante ignorándolos. Usando su don, lanzó dos pedazos de escombros a su izquierda, obligándolo a ir hacia la derecha. Luego, viniendo desde el lado izquierdo, intentó patearlo con un hacha con un impulso de su peculiaridad, pero en lugar de eso usó sus alas como escudos para proteger su cabeza. Tomando el impacto con facilidad, intentó patinar hasta detenerse clavándole las garras, pero al final se estrelló contra la pared detrás de él y quedó enterrado entre los escombros. Los otros héroes se volvieron hacia él en estado de shock cuando su ventaja aérea lo hizo casi invencible ante sus esfuerzos anteriores por derribarlo. ¿Qué demonios están mirando bombosos? Quita a los que están demasiado heridos para luchar y prepárate para cuando vuelva a arriba. Les gritó sacándolos a todos de su estupor y volviéndolos al modo de lucha. Dejando escapar un suspiro de frustración, se puso en posición listo para disparar al aire para una verdadera pelea de perros con él. Juro que los niños de hoy en día no tienen idea de cómo manejar una crisis. Gran Torino se dijo a sí mismo en voz baja recordando por qué enseñar era un dolor de cabeza para él. A pesar de que todavía sentía que era necesario supervisar él mismo el desarrollo de la próxima generación antes de que Nana muriera. Al menos logró hacer esa escuela más tolerable al permitir el ingreso de estudiantes más capaces cuando agregó puntos de rescate. A pesar de que todavía sentía que era necesario supervisar él mismo el desarrollo de la próxima generación antes de que Nana muriera. Al menos logró hacer esa escuela más tolerable al permitir el ingreso de estudiantes más capaces cuando agregó puntos de rescate. A pesar de que todavía sentía que era necesario supervisar él mismo el desarrollo de la próxima generación antes de que Nana muriera. Al menos logró hacer esa escuela más tolerable al permitir el ingreso de estudiantes más capaces cuando agregó puntos de rescate. Mustazu. Con Mirko e Ingenio. Puff en tercera persona. Mirko e Ingenium estaban luchando actualmente contra una persona sin ojos con el cerebro expuesto, su cuerpo era bastante grande, lo que hacía que sus ataques aterrizaran más fácilmente, pero su volumen era ridículo. La mayor parte del ataque apenas lo detuvo y sus golpes definitivamente les romperían los brazos si intentaran bloquearlo más de unas cuantas veces. Cuando llegó aquí por primera vez, vio a Ingenium y sus compinches peleando con la abominación que era el villano y perdiendo. Como la mayoría de ellos estaban demasiado heridos, los envió de regreso para asegurarse de que los civiles estuvieran a una distancia segura mientras ella e Ingenium seguían luchando. Gracias por la ayuda, Mirko. Dijo Ingenium recuperando el aliento mientras corría en círculos a su alrededor y avanzando para atacar solo cuando vio una abertura. No hay problema, después de todo, ambos tenemos una familia a la que regresar después de patearle el trasero. Ella gritó dando una patada redonda en la cabeza y sin esquivar mientras Ingenium aprovechaba la oportunidad para darle una patada en el costado y lo hizo patinar unos metros antes de que finalmente se detuviera. A pesar de su dura charla, estaba claro que se estaban desgastando más rápido que al ritmo al que iban. Envía un mensaje a Endeavor para hacerle saber que necesitamos algo de potencia de fuego literal, este tipo es prácticamente inmune a los ataques físicos. Ella le dijo a Ingenium saltando hacia el gnomo mientras Ingenium usaba su comunicador para enviar un mensaje a la agencia Endeavor. Mustazu. Con esfuerzo. Puff en tercera persona. Mientras él y sus compañeros de la agencia se dirigían hacia una llamada de socorro de Sir Newtelle junto con sus dos compañeros. También recibieron uno de Ingenium y Mirko sobre otro villano con una poderosa peculiaridad curativa que era resistente a sus ataques físicos. Malditamente, cuán inútiles pueden ser todos.
Endeavor maldijo en voz baja antes de llegar a lo que era el cuarto sitio de un criminal con el cerebro expuesto atacando a personas. Su plan original era verificar ya que estaba en camino hacia Sir Utelle, asegurándose de que se resolviera dejando a algunos compañeros atrás si era necesario. Sin embargo, cuando vio que los héroes fueron diezmados por el villano, él y sus compañeros intentaron ayudar, solo para que absorbiera sus peculiaridades de tipo emisor y los lanzara de regreso. Luego notó algunos edificios colgando a medio camino de una pared destruida. Present Mick estaba actualmente inconsciente. Por muy ruidosos que sean, incluso yo tengo que admitir que su peculiaridad tiene un gran poder detrás. Pensó al darse cuenta de lo peligroso que sería para él luchar contra este enemigo. El que estaban enfrentando tenía 4 ojos y piel verde pálida, por lo que el héroe número 2 pudo ver después de mirar más de cerca esta no era una persona. No sé qué tipo de experimento científico es ese, pero solo usa ataques físicos. Dijo lanzar ataques de fuego cerca de él para distraerlo mientras los 3 con peculiaridades físicas se acercan. Esta hipótesis nació tanto de que su propio ataque fue desviado como de cómo Present Mick aparentemente fue aplastado unilateralmente por esta cosa. Desafortunadamente, los héroes enviados a usar ataques físicos fueron repelidos fácilmente cuando la criatura repentinamente creció en masa muscular y su lengua se convirtió en una red que los atrapó antes de enviarlos a volar con un golpe devastador. Así que esa cosa puede reflejar peculiaridades de largo alcance y también detener ataques físicos. Puff en tercera persona. Actualmente, Olmigt estaba pasando por un momento difícil con el villano llamado Nonu y lo que el símbolo de paz asumió era su hermano debido a la mutación compartida del cerebro expuesto. El de piel negra con pico de pájaro iba cara a cara con él con una cantidad considerable de fuerza. Luego estaba el hermano que parecía casi idéntico excepto que tenía la piel verde y no tenía pico de pájaro. Cada vez que alguien intentaba ayudarlo, simplemente le crecían tentáculos en diferentes partes de su cuerpo para bloquearlo o luego contraatacar inmediatamente. Afortunadamente, a pesar de que la mayoría de los de tercer año fueron separados por el villano del portal, los profesores aún permanecían. Entonces Ectoplasm envió sus clones a todas las diferentes zonas para localizar y recuperar a los estudiantes descarriados. Snipe y Negireado estaban usando ataques de largo alcance para tratar de conseguir oportunidades para él, aunque al fallar actualmente impedían que el otro Nonu, que Olmigt actualmente pensaba que era el hermano, se uniera a la pelea por completo. Así que al menos estaban aliviando un poco su carga. Black King y Eraseread estaban reduciendo los villanos en la plaza para que él pudiera concentrarse en un oponente. A pesar de su gran número y de que algunos tenían una coordinación algo decente, estaban siendo derribados a un ritmo constante. Solo un poco más Nesu y yo vendremos a ayudar, mantente fuerte para los estudiantes pensó Olmigt, mientras comenzaba a notar que sus golpes en algunos lugares tenían más impacto en el villano que antes. Shigaraki al ver esto no quedó impresionado ya que la mayoría de los villanos que reunió aquí eran muy inferiores a los que le dio a Sayori como el foco principal del ataque. Esto será un gran anuncio de actualización para todos los jugadores que han iniciado sesión en este aburrido juego de héroes hasta ahora. ¿No estás de acuerdo con Kurohiri? Tomura le dijo a su brumoso mayordomo haciéndolo poner los ojos en blanco con exasperación, aunque su joven maestro no podía darse cuenta. De hecho, dudo que estuvieran preparados para un ataque de esta magnitud. Dijo Kurohiri viendo más allá de la analogía del videojuego que acababan de escuchar. Para ser justos, si la mayor parte de su forraje era capturado o no era irrelevante para ellos, ya que a la mayoría de ellos solo les importaba el trabajo único en el que les pagaban. Aunque había unos pocos miembros prometedores, le dijeron que se teletransportara a un lugar seguro si podía, pero estos terceros años estaban siendo más problemáticos de lo que valían. No es de extrañar que Oa confiara en ellos para luchar contra cientos de villanos reales, aunque al examinarlos más de cerca notó algo extraño. Tomura, ¿soy solo yo, o tampoco ves a dónde fue la imitación de Olmigt? Le preguntó a su líder esperando que sus ojos simplemente no fueran tan agudos como había pensado anteriormente. Tomura Shigaraki recién ahora se dio cuenta gracias a Kurohiri de que efectivamente se dio cuenta de que el mocoso rubio con rasgos tan genéricos que parecía un muñeco literal de Olmigt no estaba por ningún lado. Si no recuerdo mal, ¿su nombre es Mirio Togata? Se preguntó Tomura comenzando a recordar su nombre y peculiaridad basándose en festivales deportivos anteriores de la UA que vio con Sagi. También estaba olvidando convenientemente en ese momento que Is también estaba allí cuidándolos como una especie de padre acompañando a su hijo.
Habría desintegrado a esa perra de cabello azul por lanzarle un maní a la parte posterior de la cabeza por tratar de tomar la mano de Sally si eso no hubiera hecho que Sally se enojara con él después. Pero incluso usando su peculiaridad para escapar y hacerles saber que los demás están encerrados, es demasiado tarde para hacer uso de esa advertencia. Extremo opuesto de Mustafa. Puff en tercera persona. Los héroes, aunque no lucharon en términos de oponentes difíciles, lucharon más porque la policía no pudo ayudarlos a lidiar con los criminales capturados. Aparentemente, sus hermanos de armas en el lado A de Mustafa necesitaban desesperadamente apoyo, lo que les obligó a dejar lo mínimo aquí. Así que a la mayoría de los héroes les estaba costando entregarles a los criminales en una mansión segura. Esto también resultó en que no pudieran perseguir inmediatamente a los nuevos delincuentes que aparecían tan pronto como tomaban uno. La idea de que los enviaran de regreso a la UA era una broma, lo que la comisión les pedía era hacerlos sonar como hacedores de milagros. Afortunadamente, la policía se estaba poniendo manos a la obra y comenzó a manejar la nueva afluencia de delincuentes a un ritmo más cercano al habitual. Muchos de los que lean esto, si se tratara de una historia y no de la realidad, se sentirían confundidos acerca de lo que parecería un agujero en la trama o una mala escritura. Probablemente estarían pensando por qué no pedir ayuda a la prisión más cercana cuando se trata de delincuentes que capturaron para su detención de emergencia. Pero, lamentablemente para ellos, la prisión fue atacada una semana antes por un agresor que hizo bastante daño a la prisión que aún se recupera. Los héroes que sabían de esto se preguntaban si la persona que ideó el plan para atacar esa prisión también era la responsable de este desastre. Sin embargo, no obtendrían respuestas en el corto plazo, ya que primero tenían que lidiar con el problema que tenían frente a ellos. Hawk por su parte no pudo hacer más que rechinar los dientes ante esta visión que lo hacía sentir inútil como héroe. Ese hombre realmente merece el título de señor demonio si puede causar este tipo de daño con tanta aparente facilidad. Hawk se dijo a sí mismo casi en un susurro mientras volaba, lo que significa que nadie más que él y el presidente de HPSC en el otro extremo de la línea de comunicación podían escucharlo. Mantengan la calma y ayuden a controlar el brote aquí lo más rápido posible. El presidente del HPSC le dijo que lo volviera a enfocar. Sede del HPSC. Puff en tercera persona. El presidente del HPSC fue el único que quedó para supervisar la comunicación con Hawk en el campo, mientras los demás se apresuraban a atender otras tareas. Dejando la radio en silencio por un momento después de controlar su cabeza, dejó escapar un largo suspiro. Querido Dios, el bastardo no solo debilitó la prisión más cercana, sino que ahora de repente hemos perdido toda comunicación con ellos otra vez. Se dijo a sí misma pensando en hace aproximadamente una semana cuando fue asaltada. Incluso si todavía se estuviera recuperando, con las otras prisiones acogiendo temporalmente a los convictos fugitivos e incluso algunos de los prisioneros que quedaron, debería haberse recuperado lo suficiente como para ayudarlos con este nuevo desbordamiento de villanos. Sin embargo, por alguna razón se cortó nuevamente, pero en lugar de bloquearse, simplemente no pudieron lograr que nadie les respondiera en ese momento. Como resultado, las otras dos prisiones más cercanas tuvieron que ayudar a detener a la gran cantidad de delincuentes y enviar vehículos para recogerlos. Dicho esto, las otras dos prisiones estaban a unas buenas 3 horas de la ciudad, por lo que dudaba que llegaran a tiempo para ayudar con el problema actual. Debería haber tomado en serio la advertencia de Nesu cuando dijo que la fuga de la prisión era la primera señal de guerra. Si lo hubiera hecho, ¿estaríamos más preparados para este momento? Se preguntaron al recordar la llamada con Nesu después de la fuga de la prisión donde dijo que esos prisioneros serían utilizados como soldados por quienquiera que los liberara para un posible ataque próximo. Parece que tenía toda la razón cuando dijo que algunos estaban entre la multitud frente a la escuela, pero sospechaba que la mayoría estaban en la USG y que los de tercer año aparentemente los envió allí como una trampa. Se juró a sí misma que si salían vivos de este lío, localizaría a All for One y usaría a esa chica Maple como arma para destruirlo. Incluso si tuviera que arrancarla de las manos de esos tontos que se niegan a darse cuenta de cómo utilizar mejor a alguien tan poderoso como ella. Si el niño se niega a cooperar con ellos para destruir All for One, bueno, el científico que contrataron antes logró resolverlo. Seguramente al investigar a Maple, el nuevo científico que reúnan podría ponerse al día con la investigación original. Todo sea con los detalles de los orígenes de estos héroes extravagantes borrados de la historia por el bien del público en general. Incluso si tuviera que arrancarla de las manos de esos tontos que se niegan a darse cuenta de cómo utilizar mejor a alguien tan poderoso como ella.
Si el niño se niega a cooperar con ellos para destruir All for One, bueno, el científico que contrataron antes logró resolverlo. Seguramente al investigar a Maple, el nuevo científico que reúnan podría ponerse al día con la investigación original. Todo sea con los detalles de los orígenes de estos héroes extravagantes borrados de la historia por el bien del público en general. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña gospel 1. Descenso demoníaco, capítulo 31, por Kouji 17. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Kouji 17, para más historias. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña. Capítulo 27. Muy bien gente, aquí hay dos reuniones que todos han querido ver desde hace mucho tiempo. Cualquier fan de Bakugo que quiera mascarme, recuerde que a diferencia de Kanon, él está rodeado de villanos mentalmente inestables y no de otros estudiantes héroes. Así que su comportamiento quizás está un poco desviado de lo que todos ustedes prefieren o están acostumbrados, pero les pido a todos que mantengan la mente abierta ya que esto es importante para su crecimiento en la historia así como para Sagi. Guarida de Afo. Puff en tercera persona, vinculado mentalmente a un gnomo que creó para ejercer sus peculiaridades sensoriales para poder ver lo que estaba sucediendo más fácilmente que si las usara él mismo. Todo ello con un retraso de 2 o 3 segundos, pero dudaba mucho que eso fuera un problema hoy. Ustedes, héroes, son tan predecibles que casi me hace reír ante lo absurdo de todo esto. Dijo que los héroes ahora les recuerden por qué los justicieros que se quedan en las sombras como él son el enemigo más molesto. El plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado inicialmente. Al investigar un poco, pudo determinar algunas cosas muy útiles. En primer lugar, en la mayoría de los casos, los héroes con cierto tipo de peculiaridad preferían ese tipo de peculiaridades al contratar compañeros. Como resultado, básicamente había pequeñas áreas de territorio entre las agencias de héroes donde tenían mucho emisor, la transformación, e incluso las peculiaridades mutantes como ideales más rápidos los hacían indeseables para la mayoría de los héroes centrados en la popularidad. Esto se desglosó aún más en tipos específicos de peculiaridades, como peculiaridades de ataque de largo alcance o peculiaridades más adecuadas para el combate cuerpo a cuerpo. De hecho, la mayoría de los llamados especialistas en combate cuerpo a cuerpo dependían tanto de sus peculiaridades que, aparte de la generación anterior, la mayoría de la nueva generación tenía prácticamente cero habilidades en artes marciales en comparación con los viejos héroes cuyos cuerpos no podían seguirles el ritmo. Como solían hacerlo pero tenían las habilidades necesarias. Para él, esto significaba que al enviar a Nom con las peculiaridades adecuadas a ciertas áreas, los héroes quedaban funcionalmente inútiles. Mirko y Sir Uteye, a quienes Sadi había atraído sugiriendo que enviaran a los Nomu muy resistentes a los ataques físicos a áreas donde tenían peculiaridades más orientadas al combate cuerpo a cuerpo con pocas opciones de largo alcance. Luego estaba el gnomo volador al que enviaron cerca de allí también, donde solo había unos pocos más, pero apenas había personas con peculiaridades de largo alcance capaces de golpearlo desde el aire. Desafortunadamente para Nezu, Wano tuvo otra opción que enviar a su antiguo enemigo Gran Torino, quien era el único allí en ese momento que podía luchar en el aire. Afortunadamente para ellos, aunque era ciertamente inesperado, Endeavor se había topado con el gnomo capaz de reflejar literalmente casi todas sus peculiaridades y las de sus compinches. Olmigto Gran Torino podrían haberlos derribado en un instante para siempre. Número 2. All for One dijo burlándose al ver a Endeavor luchando por contenerlo mientras estaba redirigiendo sus llamas hacia él. Mustafu. Con Gran Torino. Puff en tercera persona. La pelea estaba tomando más tiempo de lo esperado ya que la criatura ante el viejo profesional era más fuerte de lo que su apariencia desgarbada indicaría. Además de eso, se recuperó tan rápido que la mayoría de los mocosos a su alrededor apenas le dieron ningún golpe. Podría haber plantado su pie contra su oreja y bombearle la cabeza llena de aire presurizado haciendo explotar su maldita cabeza. Pero tal maniobra corre el riesgo de que temporalmente no pueda usar su don, por lo que no podría ir a ayudar a los demás después. Por el rabillo del ojo vio a alguien familiar, sabiendo que esta era la mejor oportunidad que tenía para terminarlo rápidamente. Gran Torino les envió la criatura. El samurái que esperaba que se acercara se movió ligeramente hacia un lado 1 o 2 pasos, ahora estaba en una posición perfecta para lidiar con él. Llevando su espada en un movimiento de izquierda a derecha con un ligero ángulo, la decapitó mientras hacía que su cuerpo subiera frente a él. Luego, usando la parte posterior de su espada, la golpeó contra ellos, rompiendo sus costillas en el proceso, causando un daño interno significativo al torso de la criatura mientras envainaba su espada.
Esto fue para asegurarse de que si tenía algún tipo de peculiaridad curativa para mantenerlo vivo mientras su cerebro estaba expuesto, no permitiría que el cuerpo se moviera más como un pollo después de haber sido cortado. Un buen día para ti también, Grande Torino, ¿por qué cada vez que nos encontramos me pateas a un villano en la cara? Le preguntó Samurai a uno de sus pocos amigos de sus largos años de trabajo como héroe. Si esta es tu definición de un buen día, entonces no quiero ver tu definición de un mal día. Además, solo una de cada 3 veces que nos encontramos en el trabajo te he dado una patada a un villano. Grande Torino respondió resoplando ante uno de los pocos héroes que quedaban de su generación. Ya que estás aquí, hay otras 3 criaturas como esta. Mirko está luchando contra una de ellas y Toshinori, el ex mocoso de su compañero, está lidiando con la otra. ¿Te importaría ayudarme ayudando a uno de los 2 idiotas? Le preguntó al otro después de informarles sobre quién estaba peleando. Antes de que Samurai pudiera responder, uno de los héroes habló captando su atención con poca dificultad mientras se agitaba presa del pánico. No sé sobre esa otra persona que mencionaste, pero tanto Mirko como Sir Niuteye le pidieron respaldo a Endeavor. Pero hay una de esas criaturas que los sostiene absorbiendo cualquier cosa que no sea un ataque físico y redirigiéndolo hacia ellos. Exclamaron sorprendiendo a todos ya que nunca antes habían oído que Endeavor tuviera problemas con un villano. Soltando un suspiro, Samurai hizo crujir su cuello y se frotó los hombros, aflojándose un poco para lo que vendría. Ayudaré a ese mocoso haciéndome cargo de su pelea, tú ayuda a Sir Niuteye mientras le envío a Endeavor a Mirko. Dijo recibiendo un asentimiento de su viejo amigo antes de que se alejaran a toda velocidad en una ráfaga de aire hacia su único aprendiz, todo por unos breves meses. Puff en tercera persona. Los estudiantes comenzaban a regresar lentamente, pero definitivamente se encontraban en mayor desventaja. Vladkin, a pesar de ser casi inmune a la pérdida de sangre, todavía necesitaba un mínimo en su cuerpo para sobrevivir, por lo que él también tenía su límite. Snipe estaba empezando a quedarse sin munición, lo que significaba que su peculiaridad y, por extensión, el apoyo de largo alcance pronto se detendrían bruscamente. Nejireado se veía pálida con bolsas debajo de los ojos mientras su cuerpo comenzaba a quedarse sin energía. Aizawa, aunque no estaba limitado como los demás, sus ojos comenzaban a desgastarse por su constante uso de peculiaridades, lo que le daba cada vez menos tiempo para luchar contra un oponente discapacitado como está acostumbrado. Al propio Olmig no le estaba yendo mucho mejor ya que este oponente estaba consumiendo su resistencia más rápido de lo que había estado acostumbrado en años, no desde All for One. No les dejaremos ganar villanos. Gritó puñetazos con una velocidad aún mayor que antes, con la intención de asestar el golpe final. Pero entonces, de repente, un tentáculo atravesó la cansada defensa y golpeó su vieja herida, no lo suficiente como para abrirla por completo, pero sí lo suficiente como para hacerla comenzar a sangrar. Aunque esto solo detuvo su impulso por menos de medio segundo, esto no era algo aceptable para él, especialmente con este oponente en particular. Se demostró que tenía razón casi de inmediato y fue empujado un poco hacia atrás cuando la criatura recuperó su equilibrio creando nuevamente el punto muerto con el que comenzaron. Mustazu. Lado villano. Puff en tercera persona. Sanji vio a Bakugo derribar el último puntero cero con gran alegría y más allá vio a los tontos alineados como si estuvieran haciendo algo valiente. Qué estúpido es renunciar a la ventaja de los números frenando a la mayoría de los estudiantes. Dijo riéndose y muchos de los demás se unieron a ella. Bakugo fue uno de los pocos allí que mantuvo la boca cerrada, enviando una mirada furiosa al gato rubio demasiado grande que adoptó la conejita. Además de la puta de la esposa de la conejita, pero su objetivo principal no estaba allí, desafortunado, pero debería regresar pronto para verlo llevando a su familia a la sala de emergencias del hospital. Ni siquiera intentaron aprovechar el hecho de que conocían el interior de la escuela mejor que nosotros, esos malditos extras nos están menospreciando. Dijo rechinando los dientes, haciendo pequeñas explosiones con frustración, ya que esto le recordaba cómo Deku siempre lo menospreciaba. Naturalmente, esto enfureció a algunos más al pensar que estos mocosos ya los estaban subestimando. Aunque en realidad, bueno, entonces Kat, yo digo que les mostremos lo equivocados que están al hacerlo. ¿No estás de acuerdo? Sanji dijo girando ligeramente la cabeza hacia un lado para darle a Bakugo una sonrisa de reojo. Ver su ojo temblar ante el apodo que ella le dio la hizo reír antes de estirar rápidamente los hombros.
Muy bien, todos ustedes saben qué hacer, formen un grupo más grande para tratar con los maestros, mientras que todos los demás deberían estar bien en grupos de 2 contra 5 con sus diferencias de nivel. Ella les dijo mientras corrían hacia adelante para comenzar la pelea. Veo a la puta, al perro, al chef, pero no al ratón. Me pregunto qué estará haciendo el director. Sadie pensó para sí misma que no se lo diría en voz alta a los demás. Hound Dog, para sorpresa de los criminales que pensaban que se había vuelto blando desde que dejó casi todo el trabajo de héroe para convertirse en consejero, estaba tan fuerte como siempre. Desechando fácilmente a las 6 personas cuando lo rodearon y tratando de sujetarlo usando sus cuerpos, el héroe avanzó. A pesar de su apariencia salvaje y su tendencia a gruñir o ladrar mucho cuando estaba enojado o frustrado, en realidad era apacible la mayor parte del tiempo. Entonces, cada vez que los estudiantes lo veían enojarse o frustrarse hasta el punto de ladrar o gruñir, lo cual era bastante raro, siempre se asustaban. Esta vez los villanos se sorprendieron igualmente al ver que el hombre conocido como el profesor más suave de la UA podía volverse loco de esta manera. Aunque su peculiaridad era un tipo de mutación simple, la capacidad natural que le dio para desarrollar fácilmente sus músculos lo hizo bastante fuerte a pesar de que hacía ejercicios básicos para mantenerse en forma, como dijo una vez en una entrevista al personal de la escuela. Así que verlo enviar a la gente volando con golpes de izquierda a derecha fue un espectáculo sorprendente. Medianoche no se lo puso más fácil ya que usó su látigo para atrapar golpes detrás de él que él no podía bloquear ni esquivar. Tampoco ayudó mucho que ella supiera fácilmente cómo dislocarles los hombros con un buen tirón de su látigo. Su gas sonífero les hacía difícil acercarse a ella, y solo tenía que tener un grupo de estudiantes a cada lado protegiéndola de los ataques de largo alcance. Los delincuentes que pensaban que esto iba a ser fácil se sorprendieron al ver a todos usando o empuñando algún tipo de equipo de apoyo. Como resultado, los estudiantes que pensaban que 2 personas serían suficientes para eliminar grupos de 5 apenas pudieron igualarlos. Esto hizo que pasaran de 2 personas a 4 solo para hacerlos retroceder. Esto tuvo éxito brevemente antes de que llovieran ataques desde arriba. Liderando a los estudiantes del curso de apoyo, Mesu estaba con ellos en el pasillo del segundo piso que daba a la entrada. Con mesas y sillas dispuestas a modo de barricadas improvisadas, dispararon armas de largo alcance desde arriba. Agachándose detrás de su barricada cada vez que un don de largo alcance devolvía un disparo. Sadie ahora veía por qué el director no estaba allí guiándolos en lugar de los 3 maestros restantes, ahora tenía sentido para ella. Realmente no puedo confiar en que aquellos que no están acostumbrados a combatir se unan sin tu supervisión, ¿eh? Sadie dijo encogiéndose de hombros ante el desarrollo que había ocurrido ahora. Algunos de los villanos, molestos porque su líder no había dicho nada al respecto, estaban a punto de exigirle que dejara que uno de ellos se hiciera cargo cuando ella continuó hablando de repente. Ve allí y llévalos a la mierda, Kat, después de eso vuelve a bajar y ocúpate de la puta. Me ocuparé del chico de hielo de allí. Dijo recibiendo una sonrisa salvaje de Bakugo, quien estuvo esperando todo este tiempo para que le permitieran entrar a la pelea. Lanzándose al aire, envió una amplia explosión a la barricada después de volar ágilmente por el aire esquivando todos los ataques. Soltando una gran explosión detrás de él, se abrió camino a través de la barricada ahora debilitada. Al tener cadenas alrededor de su cintura y piernas, estaba claro que estos extras estaban tratando de sujetarlo. Buen intento, supongo que puedo usarlos a todos como calentamiento adicional antes de continuar con eso, se detuvo de repente cuando lo vio. Vio Dios maldito Deku. Gritó dejando escapar una gran explosión de frustración al ver que el nerd estaba allí, como decía la información que obtuvieron. El resultado de la explosión fue que casi todo el piso fue arrasado por él mientras se giraba hacia Deku tratando de despertar a una chica de cabello rosado con rastas. Morir. Bakugo gritó dejando escapar una explosión dirigida directamente a él. Pero fue cancelado por un estallido sónico proveniente de un robot lagarto. Sea lo que sea, Sadie le gritó que bajara y se ocupara de su otro objetivo si ya habían terminado de dispararles desde arriba. Soltando un chasquido, saltó desde la ventana, sonriendo porque estaba a punto de disfrutar de verdad. Solo espera Deku, te mostraré lo que sucede cuando intentas hacer algo para lo que no tienes fuerzas para hacer. Se dijo a sí mismo en voz baja, aunque no era como si nadie allí pudiera escucharlo en este momento. Solo espera Deku, te mostraré lo que sucede cuando intentas hacer algo para lo que no tienes fuerzas para hacer. Se dijo a sí mismo en voz baja, aunque no era como si nadie allí pudiera escucharlo en este momento.
Solo espera, Deku, te mostraré lo que sucede cuando intentas hacer algo para lo que no tienes fuerzas para hacer. Se dijo a sí mismo en voz baja, aunque no era como si nadie allí pudiera escucharlo en este momento. Lado del héroe. Puff en tercera persona. Se esperaba que las parejas en las que se separaron las clases de primer año fueran lo suficientemente ideales para manejar este lío que tenían ante ellos hoy. Estas fueron solo algunas de las parejas de estudiantes elegidas. Primero fueron Reina López y Shia y Kurohiro quienes, junto con otros dos con peculiaridades de sigilo de la clase de segundo año, fueron dirigidos por un tercer año que también era más adecuado para misiones de sigilo. Este grupo actuó como una especie de grupo de reconocimiento para todo el campo de batalla, recopilando información desde el terreno y haciéndola saber a todos. Para el reconocimiento aéreo había un segundo año con una peculiaridad de volar con su compañero de clase que tenía una inteligencia que daba un recuento y una breve pero informativa descripción general de las capacidades de sus oponentes. Con ellos de la clase 1B estaban Reiko Yanagi y Setsuna Tokage, quienes también volaban sobre el campo de batalla ayudando en este esfuerzo. En una esquina del campo de batalla, eliminando a una cantidad significativa de villanos, estaban Shoto Todoroki y Mina Ácido con su grupo. Mina lanzaba bolas de ácido, que luego fueron congeladas por Todoroki y luego disparadas a altas velocidades con una peculiaridad similar a un cañón de aire. Normalmente no era suficiente hacer más que simplemente aturdir a un oponente por un momento, cuando tomar un directo permitía que los trozos redondos de ácido congelado alcanzaran sus marcas. Aunque al principio los esquivaron, los villanos simplemente intentaron aplastarlos inicialmente o atraparlos para lanzarlos hacia atrás. Pero la capa de hielo que cubría las bolas de ácido era lo suficientemente fuerte como para resistir la fuerza de las ráfagas de aire. Como resultado, cuando los rompían o los ataban para atraparlos, lo que luego también los rompería, se derramaba ácido. No lo suficiente como para causar lesiones fatales, pero les dolió cuando les cayó por toda la piel. Como resultado, ahora los estaban esquivando y se vieron obligados a dar un paso atrás. Este plan fue el resultado de que los dos peculiares no podían ayudar con el plan pero estaban listos para luchar contra cualquiera que superara el ácido congelado. Esto va bien, ¿no es así todo? Le dijo a Todoroki que se alegraba de volver a trabajar con él como durante la carrera. ¿Hacer? Le preguntó confundido. Sí, todo. Como no te gusta que te llamen por tu apellido, pensé que convertirlo en un apodo te haría más feliz. Mina dijo feliz de ver las comisuras de su boca elevarse ligeramente en respuesta a su explicación. Lo prefiero, gracias, Mina. Todoroki le respondió que no solía referirse a las personas por su nombre. El objetivo del plan era rodear a los villanos bloqueando el escape, así como el acceso al campus congelando el suelo mientras los conducía al centro. Nezu tenía robots de seguridad al otro lado del campo de batalla haciendo algo similar, después de todo, el resto de los estudiantes cuentan con ellos. Sin embargo, este plan fue repentinamente detenido por ráfagas de fuego, agua, viento y relámpagos de largo alcance provenientes de un villano con el cerebro expuesto. Una mancha azul que apareció después de que los ataques saltaron sobre la muralla de hielo que Todoroki hizo para bloquear los ataques. Recién ahora se dieron cuenta de los ataques del curso de apoyo que los estudiantes habían detenido. Como tal, no había nadie para eliminar a la chica de cabello castaño vestida de azul que saltó sobre la muralla de hielo y aterrizó silenciosamente como si fuera la cosa más fácil de hacer del mundo. Disculpas, pero estás eliminando a demasiados miembros de mi grupo demasiado rápido. Así que me temo que ustedes, NPSS, tendrán que morir ahora. Dijo sonando como una especie de maníaca. Oceánico. Ella gritó atrapando a los dos de segundo y tercer año que dieron un paso adelante para luchar contra ella en lugar de los estudiantes de primer año. Incapaz de apartarse del camino, usó supervelocidad para moverse justo detrás de ellos. Tomó un momento, pero sus cortes finalmente tuvieron un efecto físico, creando pequeños géiseres de sangre en dos de sus cuellos, donde solían estar sus cabezas después de que se cayeron. La tercera roció sangre frente a él mientras le cortaba la garganta. Lo que sucedió para aquellos que no podían ver, ella les cortó dos cuellos después de desenvainar su cuchillo del lado izquierdo con su mano izquierda y su cuchillo del lado derecho con su mano derecha. Con las puntas de los cuchillos, ahora apuntando a la tercera persona, los pasó por la parte delantera de su garganta cortándola. Ponte detrás de mí. Todoroki gritó tirando a Mina detrás de él creando una cúpula de hielo a su alrededor. Desafortunadamente, el Nomu finalmente atravesó la muralla de hielo y atravesó la cúpula de hielo construida apresuradamente en segundos.
Sin embargo, Sally no recibió un corte profundo ya que cubrió sus hombros y los de Mina con hielo, debilitando el golpe. Sin embargo, fue suficiente para noquearlos cuando la fuerza del ataque de Sally los golpeó contra el suelo y los noqueó. Oh, bueno, mientras estés fuera de mi camino, ahora dónde está mi Maple por aquí. Sally se dijo a sí misma sin darse cuenta de que todavía estaban conscientes al escuchar eso antes de desmayarse. Al ver a Maple frente a ella peleando en su forma no transformada usando un arma disparando pequeñas balas electrocutantes, Sally trotó hacia ella con un salto feliz y un zumbido. La razón por la que Maple no se transformó en este momento se debió al hecho de que su armadura tenía un límite en cuanto a la cantidad de calor que podía retener. Por lo tanto, un límite de tiempo, por lo que no podía permanecer continuamente transformada, por lo que solo planeaba usarlo después de agotar sus municiones para ayudar a sus compañeros de equipo. Afortunadamente para Sally, mientras que fue desafortunado para Maple, los compañeros de equipo de Maple de segundo año y el líder del equipo de tercer año ya habían sido eliminados. Esto se debió al hecho de que insistieron en que ella y Momo permanecieran en la línea de fondo apoyándolos mientras sus estudiantes de último año protegen a sus estudiantes de tercer año. Entonces, cuando el curso de apoyo dejó de poder ayudarlos con ataques desde arriba, y debido a que todos, excepto Maple, se detuvieron un momento en shock ante la explosión que acabó con dichos estudiantes de apoyo. Los villanos lo aprovecharon corriendo en el segundo y tercer año. Lamentablemente, debido a que Maple no podía golpear mucha piel expuesta con sus compañeros de equipo en su línea de fuego, apenas podía disparar. Tampoco ayudó que debido a los pocos disparos que pudo tomar aquí y allá, los puntos de impacto estaban cubiertos por la ropa, por lo que los golpes solo los aturdieron por 1 o 2 segundos antes de que pudieran moverse nuevamente. Al menos ahora pudo recibir disparos directos en sus cuellos, noqueando a los 4 consecutivamente uno por uno. Recuperando el aliento mientras se aseguraban de que los estudiantes mayores estuvieran bien, Maple y Momo notaron el encantador zumbido en medio de este campo de batalla. Para Momo no podía ubicarlo, pero para Maple sí solo había una persona que le vino a la mente que tarareaba en medio de un campo de batalla como este. Al volverse hacia el ruido, se quedó en shock cuando Sally se acercó a ella cubierta en sangre. Y Maple pudo decir que ni una sola gota era la propia sangre de Sally, sino la sangre de 5 personas diferentes, al menos basándose en los diferentes olores que su nariz estaba registrando. La expresión trastornada en su rostro combinada con eso hizo que un escalofrío recorriera su espalda ya que esta no era la amiga tranquila con la que había crecido. Momo se dio cuenta de la sorpresa de Maple mientras observaba a esta persona cubierta de sangre y claramente trastornada caminando hacia ellos con una sonrisa saludándolos como si los hubiera visto en el pasillo de la escuela. Arce, ¿estás bien? Vamos, háblame. Momo le preguntó a su amiga intentando que volviera a la realidad. Estaba claro que conocía a esta chica de aspecto loco y peligroso, basándose en su reacción, Maple parecía más en shock al ver su estado actual que al verse a sí mismos. Los ojos de Maple parecieron pasar de las manchas de sangre a su sonrisa trastornada, incapaz de decidir cuál era más importante mirar. Entonces la chica de cabello castaño vestida de azul les habló como si las constantes peleas y el derramamiento de sangre a su alrededor no estuvieran sucediendo. Con un cuchillo ensangrentado sostenido firmemente en cada mano y lo que parecía un globo ocular pegado a la punta de uno de ellos. Arce, ¿cómo estás? Vine a buscarte, mejor amiga, lamento hacerte esperar. Dijeron felices, sin parecer registrar el creciente horror de Maple, hablando como si estuviera recogiendo a su amiga en su camino a la escuela. Maple sin embargo solo pudo dar una respuesta antes de que le enviaran un cuchillo. ¿Ese Sally? La bestia demoníaca se convierte en una linda niña Gospel 1. Descenso demoníaco, capítulo 32, por Kouji 17. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Kouji 17, para más historias. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña. Capítulo 28. Aquí está el momento que estás esperando, pero no te preocupes, la acción está lejos de hacerse. Mustazu. Con esfuerzo. Puff en tercera persona. Apenas esquivando otro fuego de respuesta de esta criatura, Endeavor se secó el sudor de la frente con un resoplido. Aunque tenía algunos luchadores físicos poderosos, la mayoría solo sabía cómo luchar con sus peculiaridades de largo alcance, ya que la mayoría de los emisores eran de largo alcance. ¡Maldita sea! ¿Qué se necesita para que esto caiga? Gritó de frustración cuando el cansancio comenzaba a mostrarse en los rostros de sus compañeros. Luego, de la nada, el anciano de rango 8 entró, recibió un corte profundo y lo envió volando contra la pared del edificio detrás de ellos.
Vayan a ayudar a Sir Newteye. Yo mismo me encargaré de este enemigo, así que ustedes, niños, deben darse prisa. Dijo que todos los presentes eran literalmente lo suficientemente jóvenes como para ser sus hijos y nietos. Por mucho que Endeavor quisiera responder por el bien de su orgullo, asintió y le dijo a su equipo que se apresuraran con él hacia Sir Newteye. Ahora que estaban fuera de peligro, el héroe samurái podía centrar toda su atención en la criatura que tenía delante mientras salía de los escombros. No estoy seguro de si todavía queda algo de humanidad en ti, pobre tonto, pero si la hay, te pido disculpas por solo poder poner fin a tu sufrimiento ahora en lugar de salvarte de este destino en primer lugar. Dijo Samurai con una leve inclinación de cabeza mientras la criatura cargaba hacia él. Pasando la hoja desde debajo de la mandíbula, luego la giró rompiéndola y cerrándola en un instante. Mustafu, con Sir Newteye. Puff en tercera persona. Al no poder hacerle mucho a la criatura, estaban en su límite hasta que de repente una lanza hecha de fuego surgió de la nada. Dejando escapar un chillido ensordecedor, la criatura fue bombardeada por una serie de otras peculiaridades de fuego de largo alcance. Sus escamas de metal ahora sirven solo para cocinar sus entrañas con las llamas que envuelven su cuerpo como catalizador de esta dolorosa muerte. No fue suficiente para terminarlo, pensó que cargó nuevamente contra Sir Newteye y sus compañeros antes de que la chica burbuja golpeara con una andanada de burbujas causando que el vapor lo cegara. Para finalizar este proceso, los héroes que luchan físicamente se acercarían para atacarlo. Después de algunas rotaciones, se dieron cuenta de que cada vez que Bubble Gel lo enfría, las escamas de metal se debilitan y comienzan a agrietarse. Con esta estrategia en marcha, finalmente rompieron su capa exterior y pudieron acabar con él a pesar de su capacidad para regenerar el daño interno que estaba recibiendo. Sin embargo, esta lucha dejó a todos, excepto a unos pocos, quemados e incapaces de hacer mucho más, por lo que unos pocos pudieron moverse y quedarse en caso de que los demás fueran atacados antes de que pudieran recuperarse. Mustafu, con Mirko e Ingenio. Puff en tercera persona. De espaldas contra una pared literal hecha de concreto, Mirko tuvo que atrapar y frenar a un Ingenium arrojado a un lado cuando no pudo esquivar un ataque a tiempo. Levantándose, se prepararon para otro ataque que se les presentaría. Pero para su sorpresa, Mirko, quien reconoció a las dos niñas, gritó lo que supuso era el nombre de sus técnicas. Doble sello. La de cabello negro y reflejos verdes, gritó golpeando sus dos martillos contra el suelo y lanzando a la criatura al aire con una onda de choque. Réplica. La que tenía reflejos blancos y rosados, gritó mientras balanceaba sus martillos en el aire en dirección al villano creando otra onda de choque. Esta vez los envió en lugar de verticalmente, los envió horizontalmente. A través del campo de escombros. Los reconoció por el video que Nezu les mostró a todos, eran las gemelas y el hombre que probablemente se hacía pasar por su hermano mayor. Ustedes son los que saben lo que le pasó a Maple. Mirko murmuró sin darse cuenta causando que los gemelos se pusieran rígidos momentáneamente. Está Arce bien. Las dos pequeñas respondieron al unísono confirmando sus sospechas, lamentablemente ahora no era momento para una discusión. Pareciendo ignorar que ella los llamó, el hombre dijo algo que ella no quería hacer. Podemos encargarnos de este tipo, ve a salvar a Maple antes de que sea demasiado tarde. Él le dijo con una expresión tranquila que ella podía ver que había una capa de preocupación debajo. Por un lado, habría estado más que feliz de dejar que otra persona se ocupara de la criatura mientras ella iba a ver a su hija y a los otros estudiantes de la UA. Sin embargo, por otro lado, sentía que si lo dejaba fuera de su vista hoy, es posible que no tuvieran otra oportunidad de interrogarlo con gran detalle nunca más, o al menos durante algún tiempo. Mustafu. UA. Puff en tercera persona. Bloqueando los cuchillos de una Himiko Toga que corrió hacia Maple para apuñalarla, Sage levantó el suyo, la fuerza envió el globo ocular en la punta volando junto a Momo y Maple. Momo, por mucho que quisiera gritar, lo contuvo ya que Maple estaba más pálida de lo habitual y muy ventilada, lo que le exigía mantenerse concentrada y tranquila. Maple, cierra los ojos y concéntrate en respirar, solo escucha mi voz, ¿vale? Dijo Momo abrazando a su amiga, sin importarle si la cara de Maple estaba enterrada en su pecho mientras frotaba su espalda. Sin embargo, con Sage y Himiko. Fuera de mi camino. Mi amigo necesita mi ayuda. Sage gritó indignada a la chica que claramente intentó reemplazarla en la vida de Maple mientras ella no estaba. Lo único para lo que necesita ayuda es para alejarse de ti, maníaco.
Y Miko le gritó sabiendo que a pesar de ser etiquetada como mentalmente inestable por la ley, ella era mejor mentalmente que esta persona, aunque solo por un pequeño margen considerando todas las cosas. Habla de la hervidora que llama negra a la olla. Saji continuó gritando señalando la clara hipocresía mientras recuerda cómo las noticias decían que se volvió psicópata y trató de matar a un compañero de clase hace un tiempo. Al menos no tengo la nariz roto. Y Miko terminó la pelea a gritos con una última remontada antes de cazar a Saji rompiéndole la nariz como prácticamente prometió hace un momento. Aprovechando la oportunidad para avanzar mientras el agresor perdía terreno en la pelea, la empujó unos 3 metros hacia atrás antes de lanzarle 2 pequeños cuchillos arrojadizos. Esto hizo que Saji saltara más hacia atrás esquivando cada cuchillo que se cansaba de ensartar sus pies, en un intento de inmovilizarla en su lugar. Desafortunadamente para ella, el gnomo que estaba con ella no pudo atacar porque ella estaba actualmente en la línea de ataque. Se le dio orden de protegerla de cualquier daño y de obedecer sus órdenes absolutamente, limpiándose la sangre de la nariz y colocándola en su lugar con un crujido de huesos que le revolvía el estómago, utilizó un hechizo curativo. No está mal para un gato demasiado grande, pero no importa, puedo cortarte con bastante facilidad, NPC. Saji declaró con gran fervor saltando hacia adelante y atacando a su oponente después de saltar en el aire. Esto permitió al gnomo usar sus peculiaridades de largo alcance para atacar a Miko, en un intento de Saji de obligar a su oponente a entrar en un combate aéreo. Dado que ella subiría para esquivar la ráfaga de ataques de largo alcance y Saji bajaría, Saji podría romper fácilmente algunos de sus huesos al aterrizar incluso si bloquearan sus cuchillos por completo. Y Miko, sin embargo, no mordió el anzuelo que su oponente estaba tratando de meterle en la garganta y, en lugar de saltar para encontrarse con ella, corrió hacia adelante. Tejiendo entre los diferentes tipos de ataque, luego lanzando cuchillos cuando salgas a salvo. Al llegar al lugar donde cada ataque salió de desactivar temporalmente los ataques, Saji, sin embargo, estaba allí para atacarla en el momento en que se dio la vuelta. Bloqueando las espadas una vez más volaron chispas, Saji desafortunadamente no pudo usar ninguna técnica elemental ofensiva a tan corta distancia sin golpearse a sí misma también. Sin embargo, ambos luchadores se detuvieron cuando se escuchó un gruñido bajo y siniestro proveniente de Arce. Mustafu. Usj. Puff en tercera persona. Los villanos estaban casi acabados y solo quedaban un puñado de los rangos inferiores, junto con los aparentemente 4 líderes. No importa cuánto lo golpees, con su conjunto de habilidades de absorción de impactos y super regeneración hará que todos tus golpes no causen daño. Tomura dijo riéndose de lo mucho que All Might estaba luchando con este oponente que le hicieron. Ojalá pueda llegar a tiempo para izar 1 o 2 banderas con la ruta de Sally. Pensó para sí mismo recordando las interminables horas que dedicaba a las novelas visuales para entrenarse y cortejarla. All Might escuchó que tenía múltiples peculiaridades o habilidades, como las había llamado este niño, eran tan diferentes que sabía que las probabilidades de que nacieran con ellas eran demasiado bajas. Las pequeñas mascotas de All for One no serán suficientes para detenerme. Gritó empujando con fuerza mientras Aizawa y Vlad ahora estaban lidiando con el otro que estaba interfiriendo antes. Por alguna razón, aunque parecían terriblemente tranquilos, en realidad el villano parecía como si acabara de decir algo gracioso. ¿De qué tienes que estar feliz? All Might gritó molesto porque ha permitido que estos villanos jueguen estos juegos con él durante tanto tiempo. Estas mascotas tal vez no sean lo suficientemente ciertas, pero la que envió a sus estudiantes en el campus principal es como comparar. Tomura hizo una pausa para enojar a All Might aún más de lo que ya estaba. 2 novatos de nivel 1 hasta un jugador veterano de nivel 80, sin importar cuánto tiempo ataquen, podrían ser fácilmente eliminados de un solo golpe. Dijo al ver la expresión de horror en el rostro de All Might, al comprender el peligro que enfrentaban. Luego las luces se apagaron por un momento, la repentina caída de los estímulos externos confundió a las bestias. Permitiendo que All Might lo enviara volando con un solo golpe a través del techo, aplastando el suelo debajo de él. Aizawa y Vlad aprovecharon la oportunidad para romper y luego decapitar al que estaban peleando, poniendo fin a esa criatura. Antes de que pudiera volver a aparecer, Kurohiri sacó a Tomura de allí. ¿Por qué diablos esta puerta no se abre? Gritó Snipe tratando de abrirlo, confundiendo a All Might. Luego, los parlantes y todos los monitores de video se volvieron locos cuando un video bastante inesperado se transmitió a todos ellos.
Las pantallas se quedaron estáticas y todo cortocircuitó uno por uno, como si el propio sistema informático estuviera sufriendo algún tipo de ataque de pánico. Al llegar allí, Mirio Togata fue a All-Might y, después de no poder atrapar a los dos villanos que escapaban, ambos se fueron para ayudar al campus principal. All-Might atravesó el agujero en el techo y Mirio Togata lo siguió y atravesó la puerta. Mustazu. Usj. Con Mirio Togata. Puff en tercera persona. Entrando y saliendo gradualmente en ruta hacia el panel, Mirio Togata apenas contuvo sus lágrimas de vergüenza mientras prácticamente volaba hacia su destino. Sabía que lo que estaba haciendo salvaría más vidas fuera de esta cúpula que aquí, en este momento. Al llegar al panel estaba más asegurado de lo que le dijeron que iba a estar. Oye Ectoplasma, ¿por qué esto es diferente de lo que me dijiste? Es mucho más seguro de lo que dijiste. Mirio Togata les dijo no como un maestro, sino como un compañero héroe en el trabajo. Después de unos minutos de ida y vuelta, supusieron que Izuku Midoriya y Power Loader hicieron modificaciones para asegurarlo aún más en caso de que los estudiantes fueran atacados en la USG. Irónicamente, en su intento de evitar que los villanos también obtengan acceso a la puerta trasera física del enlace de la USG con la IA del campus principal a través del sistema informático aquí. También les impidieron acceder al interruptor de apagado de emergencia en este momento cuando necesitaban restablecer la energía. Le tomó unos minutos pero finalmente lo rompió, obtuvo acceso y accionó el interruptor para cerrar el lugar. Sin embargo, de lo que no se dieron cuenta fue que el héroe y el estudiante también instalaron un generador de respaldo al que solo se podía acceder desde el exterior en un lugar oculto del sitio. Maldiciendo por primera vez en su vida en voz baja, Mirio tuvo que cambiar al plan B y correr de regreso a donde estaba All-Might para ayudarlo. Cuando llegó allí vio algo que no esperaba, a diferencia de los héroes, sin embargo los villanos retrocedieron inmediatamente al verlo. Mustazu. Con el curso de apoyo. Puff en tercera persona. Nezu se consideraba bastante afortunado de que muchos de los estudiantes del curso de apoyo también fueran francotiradores. A pesar de que vio a algunos estudiantes sufrir heridas graves y uno o dos morir hasta el momento, los villanos estaban siendo rechazados con éxito. Espera un poco más, jóvenes héroes, solo un poco más. Dijo con los dientes apretados decirle a los estudiantes del curso de apoyo cuando enfocar su fuego de cobertura en ciertas áreas, ya que una extensión demasiado delgada sería inútil. Al director del ratón se le revolvió el estómago al ver que básicamente había pedido a algunos de sus estudiantes que murieran debido a su negligencia en la seguridad. Sabía que la fuga de la prisión era solo el comienzo, así que ¿por qué no incrementé la seguridad de inmediato? Nezu pensó en reprenderse a sí mismo por no haber protegido a sus estudiantes como les había prometido a los padres durante muchos años hasta ahora. Entonces, de repente, Katsuki Bakugo voló con sus explosiones, destrozando la barricada con facilidad como si fueran solo un calentamiento para él. Con los oídos zumbando, tuvo que tomarse unos minutos para reorientarse después de ver al adolescente explosivo saltando del edificio. Mirando a su alrededor vio que, aunque la mayoría sobrevivió, ya había al menos 3 muertos entre ellos. No sabía si fue únicamente por la explosión que murieron inmediatamente o por la metralla de su equipo que los hizo desangrarse antes de recuperarse. Parecía que Midoriya lideraba a los que aún podían moverse para llevar a los heridos a un lado, dando órdenes sobre cómo brindar primeros auxilios a aquellos que no sabían cómo administrarlos. Una vez que lo cuidaron, Nezu notó que intentaba despertar a Atsume, pero fue en vano. Agarra a Midoriya y prepárate para mantenerla en su lugar. Nezu le dijo al estudiante llorando y confundido que no lograba que su compañero despertara. Sacando un estimulante y el vial de emergencia de Recovery Gel, saliva, los inyectó en orden en Atsume directamente encima de su corazón antes de comenzar la RCP en ella. No era lo ideal, pero entre los dos su corazón comenzó a latir nuevamente y ella respiraba. Desafortunadamente él tendría que poner aún más carga sobre tu Midoriya. Todos escuchen. Gritó llamando su atención. Quiero que todos sigan el ejemplo de Midoriya, se reagrupen quienes todavía están capacitados y vuelvan a cubrir a los que todavía disparan desde el punto de vista secundario mencionado anteriormente. Tanto yo como aquellos que no puedan seguir el ritmo de nuestra tarea original permaneceremos aquí con los inconscientes o los heridos graves para vigilarlos. Dijo Nezu al ver las miradas de duda en sus rostros, especialmente en Midoriya. No puedo reemplazarte yo, Izuku estaba a punto de decir algo antes de que Nezu lo interrumpiera. Si tú puedes. Necesito hacer lo correcto por mis estudiantes heridos y sus camaradas, ahora llévenlos de regreso a su punto de disparo alternativo.
Nezu, por primera vez en cualquiera de los recuerdos del tercero o segundo año, había gritado. Esto les dejó claro a ellos y a Izuku que Nezu estaba al límite de su ingenio en esta situación, algo que pensaban que era imposible. A pesar de ser su menor, el segundo y tercer año le dieron su sello de aprobación confiando en el juicio principal. Antes de partir hacia el otro lugar, le dijo a Elizabeth que fuera a las pilas de chatarra de los punteros cero caídos y tratara de usar las celdas de energía restantes para aumentar su salida de señal. Luego le dio un video infectado para desactivar la totalidad de los servidores de la UA, destruyendo la IA a cargo de ellos y sus otras instalaciones externas de la UA. Guarida de Afo. Puff en tercera persona, tomando un sorbo de agua mineral con una mano mientras casualmente pasa la otra mano a través de un portal para agarrar las cabezas de los estudiantes en medio de la batalla en la UA. Él y el buen doctor miraron juntos la pantalla disfrutando de este peculiar viaje de compras. Entretenimiento, productos de alta calidad y voluntarios para ayudar a probar nuestros 6 peculiares Nomu. Realmente un día excelente, ¿no crees? All for One dijo sonriendo mientras sentía otra peculiaridad entrar en su cuerpo antes de retirar su mano. Rizando las puntas de su bigote el doctor, sin dejar de mantener los ojos pegados a la pantalla, respondió al hombre al que juró seguir como su maestro. De hecho, señor, fueron de gran ayuda, tal vez deberíamos enviarles una canasta de frutas cuando terminemos. Preguntó el doctor Garaki divertido mientras ambos reían ante esta escena. Aunque por un momento después de que el médico se puso serio, recordó cuando All for One le pidió por primera vez que lo acompañara. ¿Esto realmente le llevará a cumplir su sueño, señor? Le preguntó a su maestro en un tono ahora sombrío mientras esta vista le traía recuerdos de los primeros días de la era de los caprichos. All for One, no enojado pero definitivamente tomado por sorpresa por esta repentina pregunta, se tomó un momento para pensar antes de responder a su único verdadero seguidor. Mientras intenten avanzar hacia este futuro de héroes que no tiene futuro, siempre estaré aquí para destruirlo. Al igual que esos villanos cómicos sobre los que siempre disfruté tanto leer, eso es algo que tenemos en común después de todo, ¿no es así, Sally? Dijo en voz alta esa última parte a pesar de que solo estaban ellos dos allí y ella no estaba allí ni podía escucharlo. Luego, en el campo de batalla, cuando Sally conoció a Maple, comenzó una batalla intrigante entre Himiko Toga y Sally. Sin embargo, fue interrumpido por lo que estaba esperando que sucediera. Creo que ya es hora de que dejemos que los titanes choquen, esto debería ser divertido, ¿no es así, Silverwing? Le dijo al pájaro que había aprisionado a través de los parlantes de la jaula.